seguramente se llevarán como un recuerdo histórico también este momento que está ocurriendo. El 9 de abril de 1948, fecha en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, hubo una revuelta y la ciudad se incendió. Se incendió la ciudad en momentos en que se encontraban los cancilleres y vicepresidentes de todos los países panamericanos que iban a dar inicio a la conferencia panamericana que daría posterior nacimiento a la Organización de Estados Americanos. Y fíjense que fue una revuelta de un día en la cual se incendió la ciudad de Bogotá. Y han pasado 73 años de ese evento y la cicatriz aún no cierra. Esa cicatriz del 9 de abril aún no cierra en nuestro país. Imagínense esto que estamos viviendo, que ya lleva 13 días, ¿no? Y que al parecer va a seguir aumentando. O sea, la cicatriz que va a quedar de esto seguramente será muy hondo. Y ustedes están precisamente en Colombia, precisamente acreditados en nuestro país, entonces están viviendo, por decirlo así, un momento histórico que estoy absolutamente convencido, independiente de la posición de cada uno, que no lo van a olvidar nunca. Y para entender esa realidad, pues qué mejor que desentrañar la obra de Gabriel García Márquez. Y eso es lo que hemos venido haciendo. El otoño del patriarca es una novela no muy fácil de leer, así como nosotros nos podemos sumergir de una manera muy fluida en el mundo de Crónica de una muerte anunciada. Incluso en 100 años de soledad, con sus árboles genealógicos que a veces nos enredan un poquito la comprensión total de este libro, o de sus cuentos o de otro tipo de relatos, incluso la novela que vamos a leer para el próximo mes, El amor en los tiempos del cólera, tengan la absoluta seguridad que esta es una de las novelas más complejas precisamente porque el lenguaje es protagonista. El lenguaje cobra un papel protagónico, el estilo de la novela no es un estilo sencillo, sin embargo, es una novela maravillosa y que nos permite entender también gran parte de la realidad de nuestra América Latina. Y fíjense que tiene otro asidero muy importante del cual hemos venido hablando, y es el abuelo de Gabriel García Márquez, el coronel Nicolás Ricardo Márquez. Como decía el mismo Gabo, de hueso colorado, liberal de hueso colorado, que peleó en la guerra de los 1000 días y que llega al grado de teniente coronel gracias a haber peleado en la guerra de los 1000 días en las filas de el general Rafael Uribe Uribe, las tropas liberales, hace parte de la firma del Tratado de Paz de Neerlandia, una finca ubicada en la Guajira y que puso fin a casi 50 años de guerras civiles del siglo XIX. El hecho de que García Márquez se haya criado con ese abuelo, como bien lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, con ese abuelo que le contaba las historias de las guerras civiles, que le contó un evento histórico que se llamó la masacre de las bananeras, en la cual le dispararon las tropas del Estado, del gobierno de Miguel Abadía Méndez, le dispararon a unos obreros de la United Fruit Company en plena zona bananera, en Ciénaga, Magdalena, y que él lo magnifica en 100 años de soledad, 7 muertos que terminan convertidos en 7000 muertos que van en los vagones de un tren y que son arrojados al mar, pues fue la manera y la clave poética para que muchos entendieran que era un episodio que no se podía borrar de la historia de Colombia, como quisieron muchos historiadores años después. Entonces, el hecho de que él haya crecido con que haya vivido los momentos más maravillosos de su infancia con este abuelo militar, hace que la figura del militar, la figura del dictador, aparezca a lo largo de su obra. Ya lo vemos en La hojarasca, lo vemos en 100 años de soledad, lo vemos en una novela como La mala hora, y por supuesto aparece en El otoño del patriarca, que estoy convencido es
la gran fábula de la soledad del poder. Así lo han dicho los grandes críticos, porque finalmente lo que nos está recreando García Márquez allí es esa fábula del poder. Y lo vamos a ver a lo largo de esta exposición que les he preparado, de cómo García Márquez, que ya sabemos que tiene una fascinación por el poder, luego vamos a ver cómo esa fascinación se transforma y es el poder el que pareciera fascinarse por García Márquez. Vamos a ver cómo grandes líderes del mundo terminan visitándolo en su casa porque se convierte en una figura muy atractiva para líderes de todas las tendencias ideológicas del mundo. Y eso lo vamos a ver al final, digamos que en la segunda parte de la exposición, cuando ya entramos en el terreno que nos gusta también de comentar algunos aspectos de la vida de García Márquez y que nos contextualiza muy bien pues la escritura de su obra. El otoño del patriarca tuvo un desafío muy grande y es que fue la novela que escribe y publica García Márquez después de 100 años de soledad. O sea, después de la apoteosis que significó la publicación de 100 años de soledad, cuando antes de eso García Márquez era un escritor que no vendía muchos ejemplares, que era más reconocido como un periodista, que escribía algunos relatos vinculados con prensa latina de Cuba, en fin, que hacía guiones de cine en México y que trabajaba en publicidad en México, pues luego de la apoteosis de esto que fue una venta inicial de 8,000 ejemplares y luego va creciendo y va creciendo y va creciendo y ya se convierte pues en una novela icónica del continente, venía el desafío de escribir una novela ¿para quién? Para los lectores de 100 años de soledad, o sea, García Márquez estaba enfrentado al desafío de me toca escribir una novela que sea la continuación de 100 años de soledad o me toca escribir una novela que sea todo lo contrario y la antítesis de 100 años de soledad. Y es así como llega el otoño del patriarca. Una novela que inicialmente fue un fracaso en las ventas porque los lectores estaban esperando de alguna manera que continuara ese lenguaje y continuara esa parábola maravillosa de 100 años de soledad. Resulta que hoy en día, como bien lo dice García Márquez y que lo vamos a ver en una breve entrevista al final, esta novela se convierte en una de las novelas más estudiadas de todo el corpus de la obra de Gabriel García Márquez. Y es la novela que precisamente habla de la soledad del poder. Entonces, voy a compartir rápidamente acá la pequeña exposición que he preparado, El otoño del patriarca, la fábula de la soledad del poder. Esta novela, publicada en 1975, o sea, tuvieron que pasar 7 años después de la apoteosis de 100 años de soledad, pues es una novela que en lo formal, insisto, es una novela difícil de leer, está en clave de poesía, en párrafos que solo cuando parte entre capítulo y capítulo hay un punto aparte, de resto no hay ni un solo punto aparte, son párrafos en punto seguido, y pues es un riesgo de carácter narrativo y digamos de técnica narrativa. José Saramago, un escritor que seguramente hemos leído mucho, fíjense que él no le gusta poner los guiones de los diálogos, sino que los diálogos nos los pongan o nos los insinúen comas entre frases. ¿Sí? Son pequeños secretos narrativos que tienen los escritores donde se sienten cómodos para expresar lo que ellos quieren de alguna manera pues expresar a lo largo de su obra. En el caso del otoño del patriarca, pues es un párrafo porque ahí están de manera simultánea jugando varias voces. Son varias voces y son varios monólogos que de alguna manera están apareciendo a lo largo de la obra. ¿Por qué? Porque él lo quería hacer totalmente opuesto al registro de 100 años de soledad, que si ustedes se dan cuenta, el registro de 100 años de soledad es mucho más lineal, tiene la estructura lineal de la novela clásica, que tiene un génesis, que tiene un desarrollo de la trama, tiene un clímax de la trama y tiene un desenlace. En este caso, pues él escogió prácticamente
una estructura bíblica para hablarnos de la fundación de Macondo, ¿sí? Donde hay ese Génesis y ese Apocalipsis. En el otoño del patriarca, pues es como si fuera un largo monólogo donde aparece el protagonista, el patriarca, es un dictador en su decadencia, un dictador que nunca aprendió a escribir, un dictador que vive más de 100 años y que en el momento de su muerte pues se encuentra precisamente con la soledad. Vuelve y juega la gran parábola de la soledad, así como ya entendimos que la fijación garciamarquiana por ese mundo militar y que lo vamos a ver reflejado en esas novelas que les mencioné, inclusive en El General en su laberinto, que trata precisamente sobre los últimos días del libertador Simón Bolívar, pues nos damos cuenta que en el otoño del patriarca, pues aquí aparece la figura del dictador, una figura que en América Latina fue una figura bastante pintoresca, bastante mítica, sean dictadores civiles o sean dictadores militares, pues es una figura que de alguna manera marcó el rumbo de la historia latinoamericana y que sus comportamientos picarescos, pintorescos, pues hicieron parte de ese realismo mágico también. De ahí que la gran mayoría de autores del boom latinoamericano o cercanos al boom escribieran precisamente novelas sobre él. Así empieza el otoño del patriarca. Fíjense, arranca una gran parrafada. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se diera en sus goznes los portones blindados, que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder y el silencio era más antiguo y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. Fíjense esa carga de poesía para arrancar una novela, o sea, no nos está contando en ese primer párrafo una trama que nos va a atrapar de una vez como en Crónica de una muerte anunciada. Sí, Crónica de una muerte anunciada nos va de una vez a seducir cuando dice el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Ya todos sabemos que van a matar a Santiago Nazar. El asunto es que nos quedamos atrapados porque queremos saber quién lo mató, por qué lo mató, cómo lo mataron, pero en la primera línea de la novela, García Márquez nos está dando, nos está revelando prácticamente el final. Acá nos está dando la clave de poesía de lo que se va a venir, que es la atmósfera de esa soledad del dictador, de esa soledad que vamos a encontrar en el poder de todos los dictadores latinoamericanos. El patriarca puede ser perfectamente cualquier dictador de América Latina de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y que hace parte de alguna manera de esa tradición de la cual ya vamos a hablar. La novela del dictador casi que fue un subgénero de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Viene desde España, pero sin duda alguna fue en América Latina donde encontró su mayor eco. Vemos que una de las primeras grandes novelas del dictador es la de Ramón del Valle Inclán, español, que es Tirano Banderas, una novela de 1926, y que sin duda García Márquez la tuvo que haber leído, él que era gran lector de la literatura española, que fue gran lector de Benito Pérez Galdós, de Valle Inclán, de Unamuno, de esos grandes escritores de la llamada generación del 98, seguramente encontró en Tirano Banderas gran parte de las claves
psicológicas para ir tejiendo ese personaje tan verosímil como es el personaje del dictador en su más absoluta soledad. Vemos otra novela que es un clásico latinoamericano, ha salido no hace mucho la edición conmemorativa en la Real Academia, junto con la coedición de las academias de las lenguas de América Latina, junto con Alfaguara, donde está, por supuesto, 100 años de soledad, donde está Don Quijote de la Mancha, donde está Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, está esta novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Este gran escritor guatemalteco tiene también el retrato de un dictador muy distinto al del patriarca que vamos a ver en el otoño del patriarca, pero es sin duda alguna el dictador típico centroamericano de esa mitad de siglo. Insisto, militar o civil, pero que tenían unas características muy parecidas. Casi que eran omnipotentes y omnipresentes en poderes militares, políticos y casi que religiosos también. Y era como una nostalgia, porque esa fijación de muchos escritores, por sobre todo latinoamericanos, de hablar del dictador. Lo dice García Márquez en un discurso que pronuncia ante la escuela militar José María Córdoba en una invitación que le hace el general Manuel José Bonet en el año 96. Era la primera vez que se dirigía a un auditorio solo de militares. Y él dice, quizá porque el dictador fue la única figura mítica de América Latina. Hay algo de nostalgia de una monarquía perdida, de un mundo perdido por la independencia o por lo que sea, y hace que el dictador de alguna manera sea nuestra manera tropical de revivir esa nostalgia de ese mundo perdido que fue precisamente esa monarquía. Entonces, Miguel Ángel Asturias lo representa muy bien. En Colombia, este no es una novela, el gran Burundún Burundá ha muerto, sino es un poema épico, es un gran poema épico. Entendamos que el poema épico es la forma poética en la cual se narran unos eventos, se cuentan batallas, se da cuenta de una serie de sucesos, de ahí que de la épica venga la gran narrativa. Y Jorge Salamea, yo creo que le aporta a García Márquez el tono declamatorio. O sea, El otoño del patriarca es una novela que uno podría leer en voz alta, como si estuviera o leyendo una obra de teatro o como si estuviera declamando un largo poema épico. Eso nos los permite el otoño del patriarca. Y ese tono yo no dudo que viene del gran Burundún Burundá ha muerto, que también el tema es el dictador 1952. Recordemos que estamos a un año del golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. Estamos en el fin de esa violencia que lideran los conservadores, sin duda alguna, en esos años 50 y yo creo que el gran Burundún Burundá muerto, pues es un poco también en clave de poesía, ese tono declamatorio para devolver esa figura maravillosa que de alguna forma nos los idealiza mucho estos escritores. Salamea también es una gran influencia, por ejemplo, para Álvaro Mutis. La poesía de Álvaro Mutis, por consiguiente, la narrativa, y Álvaro Mutis es uno de los autores más cercanos a García Márquez, además por una amistad de más de 70 años que los unió. Toda la literatura de Álvaro Mutis de alguna manera viene no solamente de las novelas de aventuras, sino viene de las traducciones que hace Jorge Salamea de la poesía de Saint John Perse, el gran poeta de Guadalupe, de aquí de las Antillas, ganador del Premio Nobel de Literatura. Y tenemos, por supuesto, al paraguayo Augusto Roa Bastos. Yo creo que Yo el Supremo es una de esas novelas clásicas, también está en edición conmemorativa en la Academia de la Lengua, en esta edición de la Real Academia y las Academias Hispanoamericanas. Yo el Supremo de 1974, pues es una novela que yo creo que nos anuncia lo que van a ser los horrores de las dictaduras
latinoamericanas de los años 70, que no olvidemos, está la dictadura de Pinochet desde el 73 en Chile, están las de la Junta Militar del 76 en Argentina, en fin, y todavía quedan algunas civiles, por ejemplo, Anastasio Somoza en Nicaragua, en fin, y yo creo que Roa Bastos también logra sintetizar todo eso. Entonces miren que tenemos un español, tenemos a Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Salamea, colombiano, Roa Bastos, paraguayo, tenemos al gran Jorge Ibargüengoitia, el gran escritor mexicano que falleció lamentablemente en ese accidente aéreo de Barajas en 1983, el accidente donde murieron Ángel Rama, donde murió el gran escritor peruano Manuel Escorza, murió Marta Traba, la gran crítica de arte, ese avión que antes de aterrizar en Barajas, procedente de París, vuelo de Avianca, se estrella y pues lamentablemente mueren varios escritores que venían a un congreso de literatura que había organizado el presidente Belisario Betancur acá en Colombia. Y está, por supuesto, el recurso del método, la gran novela de dictador de Alejo Carpentier. No olvidemos que Alejo Carpentier es uno de los precursores del realismo mágico. Él con su realismo fantástico, de alguna manera va sembrando gran semilla de lo que va a ser el realismo mágico, y esta novela pues habla de un dictador cubano de los años 20. Obviamente Mario Vargas Llosa es uno de los autores, digamos, que más le ha interesado el tema histórico de América Latina. Acaba de ser reeditado el gran libro que hizo Vargas Llosa sobre García Márquez antes de su enemistad, Historia de un deicidio, el libro que reseñé el domingo pasado para el periódico El Tiempo, donde cuento un poco cómo fue esas claves que encontró Vargas Llosa en García Márquez para que escribiera este libro, que es su tesis doctoral en la Universidad Complutense, donde la defiende y logra calificación cum laude, y luego viene la ruptura, viene el puñetazo en Ciudad de México, y que le propina Vargas Llosa a García Márquez, y esta edición se manda a recoger por orden de Vargas Llosa, él mismo la censura. García Márquez y Vargas Llosa tenían el proyecto, cuando eran amigos, de escribir una novela a cuatro manos, y la novela iba a tratar sobre la guerra civil que hubo entre Colombia y Perú, la guerra que hubo en 1932. Y ellos querían cada uno desde el punto de vista de sus archivos históricos hacer esa novela que por supuesto quedó inconclusa, y que hubiera sido un proyecto muy, muy bello. Conversación en la Catedral, yo creo que es una de las obras maestras de Vargas Llosa, es uno de los grandes documentos políticos para entender la historia del Perú. Es precisamente una conversación en un lugar que se llama la Catedral, donde se toma café, donde se hace tertulias y donde pues el debate político está muy a la orden del día. Pero para mí la gran novela de dictador de Vargas Llosa y una de las grandes novelas de Hispanoamérica es La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, que trata sobre la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo de República Dominicana, y yo creo que ahí también en clave histórica y clave de poesía pues nos entrega yo creo que muchas respuestas. Fíjense que esta es una novela posterior al Otoño del Patriarca, o sea, estamos viendo de algunas de las que son antecedentes y esta que vendría a ser posterior, lo mismo que Cola de Lagartija de la gran escritora argentina Luisa Valenzuela, que habla de los horrores de la dictadura en Argentina. Cola de Lagartija es el término con el cual los militares se referían a un método de tortura. Está la gran novela de Tomás Eloy Martínez, la novela de Perón, yo creo que también uno de los grandes cronistas de América Latina. Roberto Bolaño, con Estrella Distante, si bien el personaje no es el dictador como en las novelas anteriores, que el protagonista y la psicología de, de, que nos genera toda la tensión en la novela está en la psicología del dictador. Estrella Distante, toda está ambientada en la dictadura de Pinochet, en los primeros años de esa dictadura de Pinochet. Y esta que es una maravilla también, que yo me divierto mucho cada vez que la releo,
que es la de Junot Díaz, que con esta novela gana el premio Pulitzer en los Estados Unidos. Es escrita originalmente en inglés, que es La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Y es también sobre Rafael Leónidas Trujillo. O sea, sin duda Trujillo es un personaje fascinante para novelar, ¿sí? No por todas las características que les he contado del dictador latinoamericano. O sea, para entender esa picaresca que hay alrededor del dictador latinoamericano, pues estas novelas yo creo que, y hay ciertos personajes que son, por supuesto, más novelables que otros. Así llegamos al Otoño del Patriarca, que relata la vida de un dictador que muere viejísimo, llegando a conservar el poder durante más de 100 años. A través de sus recuerdos, el lector conoce que es hijo de una mujer del pueblo, Bendición Alvarado, única persona quien quiso de verdad, que no supo quién fue su padre y que su primera infancia transcurrió en la miseria y que llegó a dictador después de varias contiendas y golpes de Estado por voluntad de los ingleses. Se relata también, y ahí les estoy pasando varias de las portadas. La primera que les presenté es la de la primera edición. Estas son otras ediciones que salieron en México, en España, en fin. Aquí se relata también la historia de su doble, Patricio Aragonés, un personaje fascinante aquí, que murió en un atentado vengado sangrientamente. Como su lugarteniente más fiel, el general Rodríguez de Aguilar, acaba traicionándole, por lo que él manda que lo maten y guisen y obliga a sus ministros a que se lo coman, ¿sí? Cuando uno dice, y lo dice García Márquez, es cierto, ¿qué fue lo que llamó la atención de la Academia de Letras de Suecia de realismo mágico? Y es que esto que pareciera literatura fantástica para los ojos civilizados del mundo, pues resulta que así son los métodos de tortura acá. Si uno ve ahora con, llamémosla, con la sicaresca, las novelas sobre sicarios, ¿sí? Vemos cómo son los métodos de tortura tan atroces que se cometen en las mafias latinoamericanas y por supuesto los dictadores, pues, ¿qué era lo que hacían? Entonces, esto perfectamente podía ocurrir en cualquier país de América Latina. No era fantasía de García Márquez, eso ocurría efectivamente. Si lo traicionaba un lugarteniente o algo, lo mataban, lo guisaban y todos sus ministros se lo tenían que comer. Y cómo ya en su ancianidad este dictador se casa con una novicia raptada, Leticia Nazareno, la única mujer que consiguió llevarlo al matrimonio. También aquí la presencia de los personajes femeninos, como en todas las novelas de García Márquez, pues también son personajes fascinantes, personajes de un gran carácter, personajes también con unos tics psicológicos muy particulares y que uno termina pues enamorándose de estos personajes femeninos que son pues el gran motor que lleva a que la historia tenga pues un desenlace maravilloso. También Leticia y su hijo mueren en un atentado a cuyos autores se encarga de perseguir José Ignacio Sáenz de la Barra, quien antes, como antes general Rodríguez de Aguilar, gobierna con mano férrea y acaba cruelmente asesinado y mutilado durante un levantamiento instigado por el mismo dictador que le teme. Ya en los últimos años de su vida, el endeudamiento del país le obliga a vender el mar a los gringos. Toda la vida del dictador, aquí la imagen es de un montaje teatral que se hizo del Otoño del Patriarca. Ya el personaje enloquecido, el personaje totalmente delirante, una gran actuación y bueno, toda la vida del dictador es una continua zozobra para conservar el poder, labor a la que se entrega sin contemplación. O sea, es el tema del poder y la soledad del poder. La soledad, tema que ya sabemos García Márquez adquiere sobre todo en los años que está en Zipaquirá estudiando, lejos de su casa, son los famosos 4 años de soledad de los que nos habla Gustavo Castro Caicedo en ese maravilloso libro que les recomendé el mes pasado, antes del encuentro que iban a tener con él. Y bueno, sin duda alguna, esa parábola de la soledad, pues también lo viene a conmover en varios de sus libros, entre ellos esta novela que para mí, al igual que 100 años de soledad, pues
es el tema que atraviesa, o sea, es el tema del poder y el tema de la soledad. Pues el único error que no puede cometer ni una vez, ni una sola vez en toda su vida un hombre investido de autoridad y mando es impartir una orden que no esté seguro de que será cumplida. Sus represiones son crueles y terminantes, ya que todo sobreviviente es un mal enemigo para toda la vida. Fíjense esas frases como sentencia, ¿no? Un hombre investido con autoridad y mando es impartir una orden que no esté seguro que no será cumplida, no lo puede hacer. Y lo otro, todo sobreviviente es un mal enemigo para toda la vida. O sea, si tú te vengas de alguien que te ha traicionado y sobrevivió, vas a tener ahí sí como dicen, al más leal de todos, porque no hay nada más leal que conservar un enemigo para toda la vida. Va a estar toda la vida pendiente de ti. Al final, más solo que nunca, el dictador morirá de muerte natural y lo encontrarán medio comido por los gusanos. Gabriel García Márquez transmite así el sentimiento de soledad que embarga al protagonista, que pone en evidencia esas atrocidades que conducen, a las que puede conducir un poder sin límites. Ese es el gran asunto, insisto yo, el gran asunto de la novela, que la idea es no hacerles, como dicen los jóvenes hoy en día, spoiler y contarles el final, sino desentrañar e invitarlos a que la lean, a pesar de que no es una novela, insisto, de fácil lectura, pero yo estoy seguro que ustedes son también lectores exigentes, y como lectores exigentes que son, se van a ir sumergiendo en el libro y van a terminar conmovidos también por esta figura. Además que el lenguaje poético nos da también, como ese largo aliento y esa relación con las palabras y esa tensión con las palabras que nos va a llevar también a emocionarnos. O sea, es como si leyéramos un gran poema en voz alta. Y fíjense, algunas de las frases que aparecen por ahí, que me llaman la atención. Yo soy el hombre que más lástima le tiene en este mundo, porque soy el único que me parezco a usted, le dice Patricio Aragonesa agonizante al patriarca. Esta patria que no escogí por mi voluntad, sino que me la dieron hecha como usted la ha visto, que es como ha sido desde siempre, con este sentimiento de irrealidad, con este olor a mierda, con esta gente sin historia, que no creen nada más que en la vida. Esta es la patria que me impusieron sin preguntarme. Miren eso tan doloroso, tan bello y tan cierto a veces, ¿no? Esta es la patria que me impusieron sin preguntarme. Creo que una de las grandes preguntas que también atraviesa el otoño del patriarca, y creo que en un momento como el que estamos viviendo acá en Colombia, que muchos nos preguntamos eso, ¿qué es la patria, no? ¿Qué es finalmente la patria? Y vuelve como que repasemos esos conceptos, ¿qué es la nación? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el país? ¿Sí? Y llegar a esa noción, a tratar de definir qué es la patria para todos. Alguien dice, la patria es donde están los amigos, otros dicen, la patria es el lugar donde uno muere, es el lugar donde uno vive, en fin. La patria es la selección de fútbol, decía Albert Camus. La patria para mí es la lengua, por ejemplo. Yo me siento tan compatriota de García Márquez, como me siento tan compatriota de Juan Rulfo, de Mayo Benedetti, de Pablo Neruda, de Fina García Marrús, de Almudena Grandes, de Luisa Valenzuela, de los grandes escritores y escritoras de esta inmensa patria. Entonces, para mí, para Federico, la patria es la lengua, para otros es el lugar donde se vive o donde se muere. Revolucionarios, Bertolt Brecht creo que decía, la patria es donde se lucha, ¿no? Y creo que eso lo retoma el Che Guevara en su momento, dice, uno no es de donde nace, sino de donde lucha. Entonces, yo creo que esa también es una pregunta que se nos formula en muchos momentos a lo largo de la novela. ¿Qué pasaba en el mundo que nadie conocía la mano fugitiva de amante en el olvido, que iba dejando un reguero de adioses inútiles desde la ventanilla de cristales virados de un tren inaugural que atravesó silbando los sembrados de hierbas de olor?
Fíjense la poesía, insisto, es una novela donde la poesía también es protagonista. Esta que es quizá una de los más famosos párrafos y de los más ciertos de la novela. ¿Qué carajo si al fin y al cabo cuando yo me muera volverán los políticos a repartirse esta vaina como en los tiempos de los godos? Ya lo verán, decía. Se volverán a repartir todo entre los curas, los gringos y los ricos y nada para los pobres, por supuesto, porque estos estarán tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Es una de las, digamos, insisto, de las frases y de los momentos que más se ha repetido y que más la gente ha repetido y ha quedado como más en la memoria de los lectores, ¿sí? Porque tiene, cuánta verdad hay ahí, ¿no? Cuánta verdad en lo coloquial, ¿no? Incluso en la vulgaridad, pero cuánta verdad hay allí atravesando esto. Entonces, con esto simplemente quería hacer esta invitación y ahora les voy a mostrar, pues, la galería de lo que ha sido la relación de García Márquez con el poder. O sea que tenemos, por un lado, como estructura de la novela, el hecho de la figura del dictador y del militar que viene desde su abuelo narrándole las historias del siglo XIX, contándole una por una las guerras civiles del siglo XIX, y ese abuelo que le hablaba al niño como si fuera un adulto, que lo fascina desde muy pequeño. Esa parábola de la soledad que yo creo que se consolida con ese paso por el bachillerato en Zipaquirá, lejos de su casa, y donde tiene el primer contacto con la muerte, tiene el primer contacto con, yo creo que con la literatura que lo va a conmover para la vida, como segundo asunto. Está el tema ya del dictador como figura picaresca y como figura pintoresca, con una psicología muy compleja que permite ser novelada, y por supuesto la fascinación de García Márquez con el poder. Sus críticos decían es que él es un arrodillado al poder, y después vemos cómo es el poder el que se arrodilla ante Gau y lo van a buscar y le piden mediaciones y sin distingo político. O sea, aquí lo único que no encontré fue la famosa foto de García Márquez con el Papa Juan Pablo II cuando lo recibe, y hay una crónica maravillosa cuando dice eh, García Márquez, me quedé encerrado con el Papa porque la puerta se trabó. Dice, ¿cómo le voy a contar yo esto? Es más, estoy pensando en ni siquiera escribirlo porque nadie me va a creer que me quedé encerrado en un cuarto con el Papa, ¿sí? Entonces, figuras de todo el mundo, y es esa atracción que tiene el poder, pero también por la soledad del poder, que es el tema que va a obsesionar a García Márquez siempre. Entonces aquí empezamos a ver algunas de esas figuras que desde siempre empezaron a buscar a García Márquez y que tuvieron una relación cercana siempre. Ahí está con Hernando Santos, director del periódico El Tiempo, el papá del actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, y Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia 2 veces, entre 1945 y 46, cuando reemplazó a López Pumarejo, quien tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción de sus hijos, y se convierte en el primer secretario de la OEA, Alberto Lleras Camargo, en 1948, y es el primer presidente del Frente Nacional en 1958, del 58 al 62. Para los amigos que vienen de afuera, como estamos haciendo un recorrido por la historia de Colombia a través de la obra de García Márquez, pues les recuerdo que el Frente Nacional fue un pacto histórico que se hizo entre los dos partidos enemigos que habían desangrado al país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sus dos máximas figuras en ese momento, Alberto Lleras del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador, hacen un pacto para repartirse el poder durante 16 años, a ver si con eso le ponían fin a la violencia que venía de tantos años y que pues había matado a muchas bases y militancias. Para muchos historiadores, el Frente Nacional se constituyó en
digamos, en el pacto de las burguesías y en el pacto de los privilegiados, que excluyó a las minorías, porque era una repartición del poder. Estos 4 años le corresponde a los liberales, los siguientes 4 a los conservadores, y eso excluyó a todas las minorías, y pues de ahí nacen las guerrillas en los años 60, en fin, eso generó en otro tipo de violencia. Entonces Alberto Lleras fue ese primer presidente, además un gran escritor, miembro de la generación de los nuevos, a la cual perteneció Luis Vidales, León de Grey, de formación autodidacta. Él era un intelectual y un escritor y se lo termina llevando López Pumarejo a su despacho privado y ahí es donde hace su carrera política y se convierte pues en una de las grandes figuras políticas del siglo XX en Colombia. Primo de Carlos Lleras Restrepo, que es a su vez el abuelo de Germán Vargas Lleras, Carlos Lleras, abuelo de Germán Vargas, pues una de las figuras políticas que ustedes conocen en nuestro país. Alfonso López Michelsen fue sin duda uno de los más cercanos, además por la afición al vallenato. Sí, ahí lo vemos con Alejo Durán, uno de los grandes intérpretes vallenatos, y fue una serie de amistades que hacia los años 70 se consolidó como alrededor de la figura de García Márquez, y era que aparecía López, Fidel Castro, Omar Torrijos de Panamá, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, en fin, y se generó como una serie de afectos y de yuntas de afectos donde el epicentro era García Márquez, figuras que aparentemente podían ser distantes o lo que sea, alrededor de la figura de García Márquez confluían todos. En el caso de Alfonso López, quien fue presidente de Colombia, hijo de López Pumarejo, presidente de Colombia entre 1974 y 1978, pues hubo una amistad también muy entrañable. Como les digo, el vallenato fue uno de los puntos en común. No olvidemos que Rafael Escalona era un personaje de 100 años de soledad y García Márquez dijo que él lo único que sabía era que 100 años de soledad era un vallenato de 350 páginas. Voy en orden cronológico. El siguiente presidente es Julio César Turbay, con quien no hay fotos porque Turbay persiguió políticamente a García Márquez. Lo declaró objetivo militar. Es bajo el gobierno de Turbay que García Márquez se radica definitivamente en México, se va al exilio oficialmente. Él ya había vivido en México como corresponsal, como periodista, como publicista, pero es precisamente en el gobierno de Turbay donde se exilia ya oficialmente porque hay una persecución, es el Estatuto de Seguridad de Turbay y pues se persiguen sobre todo a intelectuales de izquierda porque el objetivo militar de Turbay en ese momento era capturar a los cabecillas y comandantes del M-19, una guerrilla que había nacido pues en los años 70 luego de un fraude electoral. Vemos acá a Belisario Betancur, presidente conservador, Alberto Lleras liberal, López liberal, Belisario conservador, pero los unía el amor a la poesía. García Márquez cuenta que él un día estaba en un viaje y se equivocó de zona horaria y llamó a su amigo Belisario Betancur y eran las 3 de la mañana de Bogotá. Sin embargo, le contestó Belisario y le dijo, es que a esta hora es la hora en que yo leo poesía. Entonces creo que eso los unió, hicieron muchas actividades culturales juntos. Belisario Betancur, un poco como a la manera de Miguel de la Madrid en México, terminó convertido en un expresidente que se dedicó más a la actividad de promoción cultural. O sea, en vez de ser un presidente activo y opinando de política y saboteando lo que hacen sus sucesores, él se dedicó a un retiro muy digno y fue un retiro de promoción cultural. Fue el presidente de la Fundación Santillana prácticamente hasta el momento de su muerte. Con Virgilio Barco, presidente liberal, también tuvieron varios proyectos. García Márquez se convirtió en un consejero de muchos presidentes en temas de educación, en temas de cultura e incluso, esto se viene a saber después, en temas de paz. Él se volvió un emisario secreto, eso poco se sabe,
pero García Márquez se convirtió en un emisario secreto de muchos de estos gobernantes. Y fueron muchas las cosas que se lograron. Él lamentó no haber podido descongelar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Lo dijo el mismo Bill Clinton, decía, yo estaba amarrado por el Congreso, yo estaba amarrado, pero yo quería levantar el bloqueo a Cuba. Lo dijo aquí en Cartagena de Indias cuando vino al homenaje a García Márquez en el año 2007. Entonces él sirvió de mediador de muchos asuntos de paz y los presidentes lo consultaban mucho. Este que era un presidente muy técnico, ingeniero, Virgilio Barco, pues lo consultaba muchísimo. Me gusta la primera foto además porque aparece Mercedes, la esposa de Gabriel García Márquez, la Gaba, un personaje fundamental, y el maestro Fernando Botero. César Gaviria, la foto muestra claramente, César Gaviria el que se acerca a tomarse la foto con García Márquez. Ahí lo vemos con Gustavo Cisneros, uno de los grandes empresarios, y con Carlos Fuentes, en un año nuevo en Cartagena. Y la segunda foto, cuando César Gaviria nombra a García Márquez presidente de la Comisión de Sabios, donde convocan a sabios de todas las áreas, aparece Rodolfo Ginás de la ciencia, aparece creo que Marco Palacio, en fin, y era para trazar un poco una ruta de educación hacia el futuro. Entonces Gaviria convoca esa comisión de sabios y la preside, por supuesto, Gabriel García Márquez, y ese es el discurso inaugural, que es, si no estoy mal, de la poesía al alcance, un país al alcance de los niños, y la poesía como herramienta para que los niños tuvieran pues una mejor comprensión lectora en un futuro. Con el presidente Ernesto Samper también hubo una gran amistad, sobre todo por la cercanía con Cuba, en fin, fue un gran consejero también permanentemente, estuvieron conversando de muchas cosas. Se distanciaron un poco a propósito del tema del proceso 8000, en el cual García Márquez no tomó posición, entonces eso resintió un poco y pues hubo pues, un enfriamiento en la relación, pero siempre se tuvieron mucho afecto, y por supuesto con su hermano Daniel Samper y con su sobrino Daniel Samper Ospina, hoy conocido youtuber. Andrés Pastrana, entonces miren, Gaviria, Belisario fue presidente del 82 al 86, Barco del 86 al 90, Gaviria del 90 al 94, bajo el gobierno de Gaviria hace 30 años se redacta la constitución política de Colombia, la que está vigente, que ahorita cumple sus, a ver, ¿alguien tiene el micrófono ahí abierto? No vayas a moverle la de la mano porque ella por eso no lo dejó apagar. Que porque si no... Bueno, entonces, estaba hablando de los 30 años que va a cumplir la Constitución en este momento, Constitución que tuvo además la corrección de estilo de la gran poeta María Mercedes Carranza, quien fue una de las 4 mujeres, solo 4 mujeres fueron miembros de esa Asamblea Constituyente, de 70 constituyentes. 4 mujeres, entre esas la gran poeta María Mercedes Carranza, quien defendió la cultura, defendió lo humanista de esta Constitución y sobre todo hace una redacción de estilo muy grata. Luego viene Samper del 94 al 98 y luego Andrés Pastrana, que como lo ven en la foto de la extrema derecha, no porque Pastrana sea de extrema derecha, sino que está a la extrema derecha de la exposición, está jovencito cuando él era presentador del noticiero TV Hoy, que era el noticiero de su familia, y entrevista a García Márquez. Luego ya como presidente, aquí lo tenemos con José María Aznar, o sea, perfectamente García Márquez podía estar con su amigo Fidel Castro, pero podía estar perfectamente con José María Aznar y con Andrés Pastrana, quien de verdad le tenía mucho afecto desde que lo entrevistó muy joven para el noticiero TV Hoy. Luego de Andrés Pastrana viene Álvaro Uribe,
quien también le manifestó mucho respeto, y aquí en la foto se muestra claramente quién es el que va a visitar a quién, o sea, el señor Uribe va a visitar a su casa de Pedregal de San Ángel en México a García Márquez, o sea, a él ya lo iban a buscar. Si bien él siempre tuvo esa fascinación con el poder, al final eran los presidentes los que iban, tenían visita oficial a México. En parte de la agenda era ir a la casa de García Márquez, y Mercedes los atendía y García Márquez los atendía en su despacho. Creo que el último encuentro de ellos fue para el Congreso de la Lengua Española en marzo del año 2007 en Cartagena de Indias. Y con Juan Manuel Santos, con quien sí hubo una amistad de muchos años, de muchísimos años, desde esa foto de la mitad cuando Juan Manuel Santos tenía barba y era periodista del tiempo, que tiene un viaje a Cuba y pues ahí está con Fidel. Por supuesto, cuando cada vez que lo visitaba en Ciudad de México, y la foto de la derecha, que es la última foto que se toma Santos con García Márquez allá en la casa de Pedregal de San Ángel, ya a 2 años de la muerte de Gabo. Personajes como Omar Torrijos, el hombre fuerte de Panamá, a quien ya había mencionado anteriormente. Todo esto, fíjense, para contextualizar esa fascinación del poder que lleva a García Márquez pues a escribir una novela como El otoño del patriarca. Carlos Andrés Pérez, sobre todo en ese primer gobierno en los años 70, y el opositor a Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera. Fíjense, una foto de los 70, Gabo todavía con el pelo negro, en el primer gobierno también de Rafael Caldera. Tuvo amistad personal con Carlos Salinas de Gortari, quien fue el que dijo la frase. Gabo, no era Gabo el fascinado por el poder, sino el poder fascinado por Gabo. Es de las pocas personas que llega a su casa en el momento en el que muere García Márquez, llega y es de las primeras personas que tiene una reunión privada con Mercedes, porque hubo una amistad personal entre ellos. Y con otros que tuvo amistad personal, el caso de François Mitterrand, a comienzos de los 80, recién García Márquez gana el premio Nobel, con Mikhail Gorbachev, con Felipe González, presidente de España, con el rey Juan Carlos, que tuvo muchísimos encuentros en varias oportunidades. Ahí en la foto de la izquierda, en el momento del homenaje en Cartagena de Indias, en que vienen los reyes a rendirle el homenaje a García Márquez, por supuesto con el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, cuando recibe el premio Nobel de Literatura. Todo eso, por supuesto, lo fascinaba mucho, y pues qué más que ese momento tan solemne de la recepción del Nobel. Con Clinton, con quien hubo una amistad también personal, se vieron en distintos momentos. Gabo pudo negociar secretamente liberación de presos políticos en Cuba que terminaron en Estados Unidos. En fin, Clinton viene al homenaje en Cartagena, como se ve en la foto de la izquierda, y Clinton pronuncia, y yo lo recuerdo en el artículo del domingo pasado. Clinton lo primero que dice es: lamento ser el único angloparlante en una fiesta del español, en el Congreso de la Lengua Española soy el único angloparlante, pero no podía perderme este homenaje a mi amigo García Márquez. Y de verdad, él dice, yo en la universidad leí 100 años de soledad y me impactó y me impresionó muchísimo la historia y la prosa. Y esta es una foto que a mí me encanta porque es la comida privada, ¿sí? La comida privada en una casa cualquiera de los Estados Unidos, en casa de William Styron, el gran escritor norteamericano, que invita a comer al presidente Clinton, a su esposa Hillary, a García Márquez, a Carlos Fuentes, ¿sí? Para hablar de literatura, y ese día se empiezan a deslizar los temas de Cuba, de si se va a descongelar o no se va a descongelar. Esa comida, al parecer, fue memorable en casa de William Styron, y bueno,
quedó el testimonio de esa foto. Y por supuesto la amistad con Fidel, que fue una amistad mítica entre ambos, amistad que le generó muchas enemistades a García Márquez, muchos detractores, entre esos Vargas Llosa, quien se refirió en términos muy bajos a esa amistad, pero fue una amistad que se sostuvo hasta el último momento de la vida. Hay una cosa que me llama la atención, el 9 de abril del 48, curiosamente, Gabo y Fidel muy jóvenes estaban en Bogotá, Gabo estudiando Derecho, pero él ya quería abandonar el Derecho y pues se incendia su pensión el 9 de abril donde él vive y se va para Cartagena las pocas semanas, y Fidel, que hace parte de los estudiantes rebeldes de América Latina, que vienen a hacer una cumbre paralela para sabotear la cumbre panamericana, y coinciden en Bogotá, no se conocen o no sabemos si se encuentran o no se encuentran en ese entonces, pero el hecho del 9 de abril marca la vida de ambos. Fidel está en Bogotá, de hecho, él, en la agenda de Jorge Eliezer Gaitán aparece que tiene cita con Fidel Castro el 10 de abril, el 9 matan a Jorge Eliezer Gaitán y agarra Fidel Castro todo este revuelo y toda esta revolución que fue pues el incendio de Bogotá en la tarde y noche de ese viernes 9 de abril, que cayó un viernes lluvioso, como era la Bogotá de entonces, una Bogotá muy lluviosa, y bueno, muchos momentos de la vida. En la foto en la que están los dos de corbata es cuando reciben a Juan Pablo II en La Habana, en la primera intervención que hace Juan Pablo II en su visita a La Habana, y la foto en la que está con su uniforme verde olivo es cuando se está inaugurando la Escuela de Cine Latinoamericano de San Antonio de los Baños. Cuando muere Gabo, pues miren que va el presidente Santos y el presidente Peña Nieto, le hacen pues la primera guardia de honor, fue una guardia de honor que duró toda la tarde, y la primera la hacen los dos presidentes en ejercicio. La parte de atrás vemos al expresidente Gaviria también haciendo guardia de honor ante las cenizas en el Palacio de Bellas Artes, una ceremonia que fue muy conmovedora, muy, muy bella, donde uno ve pues el afecto y el homenaje de tanta gente hacia García Márquez y cómo nos sentimos de huérfanos ese día que murió. Y quiero terminar precisamente con esta frase que yo creo que justifica todo lo que hemos venido hablando, y es de ese discurso que él pronuncia en la Escuela Militar José María Córdoba. Ustedes podrían preguntarme con toda razón ¿por qué en lugar de relatarla en sus proporciones reales, la magnifiqué hasta el tamaño de 3.000 muertos que fueron transportados en un tren de 200 vagones para arrojarlos en el mar? La razón en clave de poesía es simple. Yo estaba trabajando en una dimensión en la cual el episodio de las bananeras no era ya un horror histórico de ninguna parte, sino un suceso de proporciones míticas, donde las víctimas no eran iguales y los verdugos no tenían ya ni cara ni nombre, y tal vez nadie era inocente. De aquella desmesura me vino el viejo patriarca que arrastraba su potra solitaria en un palacio lleno de vacas. ¿Cómo podía ser de otro modo? La única criatura mítica que ha producido la América Latina es el dictador militar de fines del siglo pasado y principios del actual. Muchos de ellos, por cierto, caudillos liberales que terminaron convertidos en tiranos bárbaros. Estoy convencido de que si el coronel Aureliano Buendía hubiera ganado siquiera una de sus 36 guerras, habría sido uno de ellos. Y para terminar, simplemente les voy a pasar una cosa que dice García Márquez de El otoño del patriarca. ¿Sí? Cuando le preguntan en una larga entrevista sobre el desafío de escribir precisamente esta novela. Entonces, rápidamente, esto dura 2 minuticos y con esto cerramos.
Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo, como 100 años de soledad, como si fuera 100 años. Es decir, como si fuera 100 años de soledad. Yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto. Hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. En el sentido de que yo prácticamente no tenía lectores. Ninguno de mis libros había vendido 1000 ejemplares. Y cuando salió 100 años de soledad de una vez con 8000 ejemplares y luego 10.000 por mes y se armó todo ese problema y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran en ese momento solo lectores de 100 años de soledad y que esperaban más 100 años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad y empecé a hacer ejercicios de otra manera de contar las cosas. Y escribí El otoño del patriarca, que cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión, la gente eso no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mira que haber salido de eso era un verdadero problema. Bueno, ahí para que nos inspira a leer El otoño del patriarca sin ningún tipo de prevención. Creo que es una de las grandes novelas latinoamericanas, una de las grandes novelas sobre la dictadura, sobre esa figura mítica del dictador. Así que nada, es una invitación. Seguimos recorriendo la obra de García Márquez. Hoy hablamos del García Márquez político, del García Márquez cercano al poder. En el próximo vamos a hablar del amor, en los tiempos del cólera. Así Muchísimas gracias, Federico. Como siempre, muy interesantes, fascinantes tus conferencias. No tenemos preguntas, pero yo tengo un comentario. Quizás la novela o el otoño del patriarca fue una manera de él, ¿cómo te digo? Como hacerle ver a todos estos políticos, pues que muchas veces cuando llegan al poder se separan digamos, están en otro mundo, pues, ¿no? Ya lo vemos hasta todavía, pues, ¿no? Los políticos al llegar al poder se olvidan del pueblo y están en su mundo y están desconectados con la realidad. A lo mejor es una manera él, digamos, indirecta de tratar de hacerles ver, ¿no? De que reflexionaran y que vieran, pues, que quizás estaban un poco desconectados con la realidad de la gente común, ¿no? Es así, Rubén, es así. Fíjate que la llegada al poder es eso, ¿no? Y hay gente, o sea, hay gente que se desconecta. Lo estamos viendo en la realidad de muchos países. No vamos a hablar porque estamos en un encuentro de diplomáticos y yo hoy, yo tengo mi posición, pero hoy oficio de diplomático de la literatura, pero vemos que se desconectan y que no solamente se desconectan, sino que las personas que lo rodean lo ayudan a desconectarse más, ¿sí? Y eso también pasa con muchos dictadores y con muchos que ejercen el poder, que es que no solamente se desconectan de esa realidad, se desconectan de la ciudadanía que están gobernando, sino que las personas que los rodean los ayudan a desconectarse, sin mencionar a nadie cercano, pero
Vemos cómo hay presidentes que en vez de negociar o hablar con los opositores para ver qué es lo que pasa, lo primero que hacen es reunirse con sus amigos, ¿sí? Se reúnen con sus amigos a que los amigos le digan si todo está bien o no, ¿sí? Y pues eso creo que aparece en muchas obras de García Márquez, todo, porque fíjate que la novela El general en su laberinto también es la soledad de Bolívar en sus últimos días. Acuérdate que Bolívar muere en 1830, desterrado, proscrito, odiado por los que lo habían inclusive seguido, y él muere absolutamente traicionado y solo. Y de alguna manera la novela sobre Bolívar, que fue una idea que le regaló su amigo Álvaro Mutis, pues tiene que ver con eso. Veo a Paula levantando la mano. Yo quiero hacer un comentario, estimado doctor. Adelante, Horacio. Bueno, Lo que quiero diga felicitar Rubén. ante Yo todo aquí a... hago lo que diga Rubén. No, no, adelante, adelante, Horacio. Ante todo felicitar a los Chiribu, a la embajadora de Brasil, doctora Agnes, a la embajadora de Suiza, a Betsy de Rodríguez, por esta magnífica oasis de la poesía, de la literatura y de la cultura. Borges decía que la cultura no sirve para nada, pero que sin la cultura no pueden vivir los pueblos, ni las personas, ni las naciones. ¿Qué sería, por ejemplo, ser España sin la gloria de un Cervantes, Alemania sin la gloria de un Goethe, Inglaterra sin la gloria de un Shakespeare, o Colombia con figuras como el caso de García Márquez, o otras figuras de otros países como Rubén Darío, como Borges, como Darío, como tantas figuras que le dan tanta jerarquía y tanta importancia a nuestros países. Y sobre todo que este amigo nuestro que es el doctor Díaz Granados, con mucho fervor, con mucha devoción y con mucha mística, se ha encargado de estudiar y hacer casi un seguimiento detectivesco a la vida de García Márquez con tanta fluidez, con tanto brillo, con tanta elocuencia. Eso es maravilloso porque si no existieran estas figuras que se encargan de difundir y profundizar el trabajo de los grandes genios, realmente pasarían a la historia o se olvidarían, ya que la amnesia es muy común respecto a ciertas figuras. Y por último, también quiero destacar el tema de esa vocación de García Márquez por la cultura y sobre todo por escribir. En un libro que escribió Plinio Puleyo sobre García Márquez decía que fue un contertulio permanente de García Márquez, estuvo en Europa muchos años con él y quedaba y que impresionaba cuando llegaban a las 3 o 4 de la mañana a las residencias donde vivían en París. García Márquez, en vez de acostarse, se ponía a escribir hasta las 5, 6 o 7 de la mañana. Impresionante pues esa vocación. Gide decía que si a un escritor lo obligan a escribir contra su voluntad, se suicidaría. Y si no lo dejan escribir sobre lo que quiere escribir, también se suicidaría. Eso revela pues esa vocación tan avasallante de los escritores para dejar un legado y una obra como el caso de García Márquez. Realmente muy, muy divertido, muy enriquecedor, y en esta época de pandemia es un oasis. Este espacio que ha creado las cónyuges diplomáticas para recrear, para enriquecer y para estrechar más nuestros lazos y la devoción por las grandes figuras, que es otra dimensión de la gran patria, las grandes figuras que le dan tanta vigencia, tanta dimensión a los pueblos, y más el caso de América, donde realmente a veces nos tratan como desarrollados en lo cultural, en los ambientes de las grandes potencias. Muchas gracias y felicito, ¿verdad?, al doctor Federico por ese seguimiento y esa difusión que le está haciendo a la obra de García Márquez para que ese prestigio y esa gloria tenga todos los días y crezca y se aumente y se propague cada vez más. Muchas gracias. Gracias, don Horacio. Federico, hay una pregunta. ¿Cuál es el libro de Germán Castro Caicedo que mencionaste la vez pasada? Sí, es 4 años de soledad. 4 años de soledad. Que él se dedica con un rigor periodístico a hacer
un recorrido por esos 4 años en que él viene a estudiar al Liceo Nacional de Varones en Zipaquirá y pues vive unos años muy difíciles también. Sí, yo creo que se está organizando, creo que Agnes está organizando para que él presente el libro sobre eso, pero Sí. estábamos decidiendo si lo hacíamos bajo esta conferencia o sobre Descubre Colombia. Muy probablemente lo hagamos dentro del ciclo Descubre Colombia, hablar sobre ese libro. Pues muchas gracias. Mira, también pregunta Laura por ahí que dónde se pueden hacer cursos o talleres sobre Gabo. Está la Fundación García Márquez que dirige el periodista Jaime Abello Banfi y pueden conseguir toda la información en Centro Gabo, en la página centrogabo.org o .com. En este momento no la tengo tan clara, pero es Centro Gabo, lo buscan como Centro Gabo y hay talleres, cursos, hay archivos, en fin, y es como la fundación autorizada por la familia de Gabo para el seguimiento, la investigación, la custodia de la obra de García Márquez. Y Mauricio dejó un comentario muy bueno, me gusta, la literatura es una forma silenciosa y prudente de mostrar una posición política sin ser totalmente señalado, rechazado o cuestionado. Correcto, sí. Bueno, para los interesados, la próxima conferencia de Federico es titulada El amor en tiempos de cólera y tendrá lugar el 9 de junio, también un día miércoles a las 7 de la noche. Entonces, los interesados, hay pues una nos pueden... pregunta, Ana Gabriela Hoyos, Ajá. querida. Sí, Ah, hola, perdón. bueno, primero, no, tranquilo. Primero, pues muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Fue muy interesante también como ver todo esto que estaba pasando también como en América Latina y estos referentes. Y precisamente ahí va mi pregunta, que le quería preguntar a Federico si de pronto él identifica algunos como de estas características de las figuras políticas en Colombia en el otoño del patriarca, porque pues tú nombrabas, pues tú nombrabas un poco como que podría ser cualquier dictador en América Latina y hacías este símil con Rafael Leónidas Trujillo en la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Pero digamos que en Colombia no tenemos como ese referente de la dictadura, porque siempre pues se ha dicho que somos la dictadura, perdón, que somos la democracia más estable de América Latina, que obviamente eso tiene ahí algunas cosas que cuestionar, pero si sabes de pronto de algunas de estas características que pueda tener, sobre todo de los políticos colombianos, ya que hablaste como de los latinoamericanos. Bueno, pues muchas gracias, Ana Gabriela, que es una gran politóloga. Si están interesados en una politóloga, contáctenla a ella, que tiene un gran programa en Facebook que se llama Entrevistas, donde entrevista permanentemente líderes de la sociedad y, en fin, y siempre pues muy inquieta por las relaciones internacionales y todo. Así que muchas gracias, Ana, por esa pregunta. Mira, yo siento que más allá de que el dictador, el patriarca puede ser cualquier dictador latinoamericano que tiene un poquito de Rafael Leónidas Trujillo, un poquito de Somoza, un poquito de Batista, un poquito de Uría, en fin. Hay muchos políticos colombianos que también yo creo que se caracterizan por su manera folclórica de estar en el poder, ¿no? Lo vimos en el mismo siglo XIX, vemos una figura como Rafael Núñez, que es una figura, pues imagínense, el poeta que escribe la letra del himno nacional, que hoy en día el himno nacional, pues es una letra totalmente obsoleta. Sin embargo, en una marcha como la que se está viviendo, yo me preguntaba en estos días, ¿cuál es la canción nacional que nos une finalmente? Como el baile de los que sobran fue en Chile, ¿cuál sería en Colombia? Y pues fue el himno nacional, así sea un himno obsoleto, fue lo que puso a cantar a los caleños el 1 de mayo en Cali la semana pasada. Entonces, pero es un personaje que tiene mucho de largo y de ancho, como lo tiene Rafael Reyes o José Manuel Marroquín. Di cuenta la leyenda que José Manuel Marroquín, mientras perdíamos el canal de Panamá, se dedicaba a hacer anagramas y juegos de palabras.
¿sí? Que era aficionado a la literatura y escribía. Tiene una novela que se llama El Moro, que es una novela que todo estudiante colombiano leía en el bachillerato, aquí hasta hace algunas décadas. Entonces, hay muchos personajes así. Gustavo Rojas Pinilla, que fue nuestro único dictador, llamémoslo oficial, ¿sí? Ha habido otros, pero dije que no iba a dar opinión política, pero Gustavo Rojas Pinilla, que duró entre el 53 y el 57, era un personaje también muy caricaturesco, era un personaje que cuando se lanza a las elecciones, me desmentirá Horacio Gómez, querido historiador que tanto quiero y respeto, cuando él se lanza por la ANAPO, la Alianza Nacional Popular en el 70, hay un caricaturista que si no estoy mal era Chapete, que lo caricaturiza con una gran quijada y lo bautiza Gurropín, ¿no? Lo bautiza Gurropín y claro, porque era un personaje que además tenía un discurso demagógico, en fin, y así pues hasta muchos que conocemos y que están todavía muy activos. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, entonces, como venía diciendo, la próxima conferencia será el miércoles 9 de junio y el tema será el amor en tiempos de cólera. Entonces, bueno, nos pueden contactar por nuestro correo acta.eventos@gmail.com o por nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram. También les recuerdo que tenemos otro ciclo de conferencias llamado Descubre Colombia, con temas variados: geografía, historia, cultura, educación de Colombia, y cubierto pues por expertos en cada tema. La próxima conferencia de este ciclo es titulada Vocaciones geopolíticas y estratégicas de Colombia. Colombia en el Concierto de Naciones Latinoamericanas. Y será dictada por el conferencista, el escritor, profesor y académico Guerney Ríos González. Será el 26 de mayo, miércoles también a las 7 de la noche. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia noche de hoy y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Federico, nuevamente, y a todos ustedes por su paciencia y por participar. No, Rubén, a ti muchas gracias como siempre y a todos y a todas muchas gracias por la compañía, por la asistencia y por las palabras tan cariñosas que siempre me dejan. Ya. Bueno, hasta luego, que tengan buena noche. Gracias a todos.